Vamos a ir al libro del profeta Habacuc. Ahí, si abren su Biblia en Habacuc, lo van a tener. Habacuc capítulo 3, por favor, todos con su Biblia para que vean la palabra de Dios. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Fe en tiempos de confusión. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Tiempos de confusión para muchos. Ya pasó la pandemia, ¿no? Pero pareciera que siguen los efectos. Usted se da cuenta que en todo el mundo hay cada vez más problemas, situaciones, el control gubernamental, ¿cierto? Los problemas migratorios, los conflictos raciales, y tanto problema, ¿no? Tanta cosa que nosotros hoy día podemos decir vivimos en verdaderos tiempos de confusión, ¿no? La situación económica, los gobiernos. Pero nos damos cuenta que esta palabra, ya les voy a contar quién era Habacuc, pero quiero que lean esta palabra que está acá, el capítulo 3, versículo 17 y 19, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice el profeta, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Yo quisiera que usted llevara esta primera parte que está con amarillo, aunque. El profeta está diciendo aquí, no, aunque no pasara nada, la higuera no floreciera, las vides no haya fruto. Y puede llevarlo a su vida, aunque, mira, las cosas están súper mal, la situación en Chile está difícil, a lo mejor su vida en muchos aspectos está mal. Mira, aunque lo estuvieras pasando muy mal, el profeta dice, ¿sabes qué? Yo me aprendí que con todo, aunque nada anduviera como yo quiero, ¿no? Porque esa es la verdadera fe, ¿cierto? La fe en Cristo no es Bilzipap, ¿cierto? Busca al Señor y te va a ir bien en todo. No, eso no es bíblico, ¿no? Busca al Señor y vas a ser salvo, que es distinto, por supuesto, tenemos bendiciones, ¿ya? Pero la vida cristiana también tiene sus bemoles. Pero esa debe ser nuestra actitud, aunque las cosas no estuvieran caminando como nosotros queremos, el profeta dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación, ¿ya? Entonces ahora vamos a contar un poquito quién era Habacuc. Tenemos que recordar que tu futuro puede ser en tiempos de confusión como los que estamos viviendo, tu futuro puede ser muy desconocido para ti, el mío también, ¿no? ¿Quién no se ha alertado por el futuro? ¿Sí? ¿Quién a veces no se quiere como asegurar en muchas cosas? Todo. Pero tienes que tener claro como el profeta que aunque tu futuro sea desconocido para ti, para el Señor no es incierto, porque tu vida y tu futuro están en las manos del Señor. Nunca te olvides de eso, ¿no? Por eso siempre doy el ejemplo del terremoto, ¿no? Ahí es donde realmente una de las cosas donde manifestamos nuestra fe. Si yo creo en un Dios que es soberano, que tiene el control, yo no tendría por qué descontrolarme, ¿no? Bueno, por supuesto, uno dice medio normal, sí, pero hasta cierto sentido. Dios permite cosas para probar nuestra fe, ¿sí? Podemos decir que Dios es soberano, pero ¿cuándo se prueba? Cuando las cosas andan como el profeta, anda todo mal. Bueno, si eres soberano, Señor, entonces me puedo quedar tranquilo. ¿Por qué? Porque no dependo de lo que esté pasando, sino voy a confiar en ti. Es muy fácil confiar cuando las cosas andan bien, ¿no? Por supuesto. Pero ¿dónde se prueba nuestra fe? Cuando las cosas andan mal, ¿cierto? Cuando pasan situaciones difíciles. Entonces, como vimos al principio de la reunión, en el pasaje 1 de Pedro, nuestra fe es una fe que tiene que ser refinada en el fuego. Lamentablemente, nuestra fe debe ser probada. ¿Y dónde se va a probar? En cosas difíciles, que la Biblia la ilustra como si fueran como fuego. ¿Quién era Habacuc? Habacuc era un profeta de Dios que vivió en un mundo muy similar al que nosotros vivimos, ¿no? Con mucha, ¿cómo decir? Un mundo lleno de confusión, lleno de que uno mira cada país y uno dice, ¿cuál está peor, no? ¿Cuál está peor? ¿Cuál gobierno está peor? ¿Cuál pueblo está peor? ¿Cuál concepto de familia está peor? ¿En qué país? Uno dice, no hay ningún lugar bueno, ¿no? No hay ningún, definitivamente. Pero la diferencia es que Habacuc vivió como 2500 años antes de nosotros. 2500, harto, ¿no? Y la pandemia de ese momento era la misma de hoy día. La pandemia no es el coronavirus, sino que la pandemia es la maldad y la desobediencia a Dios. Eso ha sido pandemia hace 2500 años y la es hoy. Es la pandemia del ser humano. Lamentablemente, al estar en una condición caída, el ser humano tiende a la maldad y tiende a ir contra Dios. Habacuc es un profeta contemporáneo a Jeremías, Sofonías, Ezequiel, Daniel, aunque Habacuc comenzó a profetizarle al pueblo antes que ellos.
Y este es un profeta que es bonita esta parte porque es el capítulo 3, pero cuando ustedes ven la historia, que por tiempo, por supuesto, me encantaría leer todo el libro, que es cortito, son 3 o 4 capítulos, este es un profeta que parte bastante perplejo, confundido. Esta es la parte final, aquí como que la tiene clara. Pero si nosotros vamos al capítulo 1, solamente vamos a saltar un versículo, él estaba en un tiempo como cualquiera de nosotros. Cuando hay confusión, uno también se confunde, ¿no? Se vuelve como temeroso. Y esto es una pregunta que pareciera una queja. Miren lo que dice acerca de lo que estaba viendo, que es una oración que válidamente también podríamos hacer nosotros, ¿no? Por lo que estamos viviendo. Le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿No se ha sentido como el profeta? Señor, ¿hasta cuándo permite lo que está pasando en mi país, lo que está pasando en el mundo? ¿Hasta cuándo la maldad? ¿Hasta cuándo los robos, los asesinatos? Señor, todos los días en Chile están matando cada vez y más personas. Ya en Chile lamentablemente es como algo que no era normal, pero está siendo normal. Uno ve noticias todos los días que hay gente que está siendo asesinada a balazos, ¿no? No era normal en este país para los que son extranjeros. No era normal en Chile, por si acaso. No era normal. Todos los días hoy día tenemos gente acribillada a balazos, ¿ya? Y nos podemos sentir, gracias, nos podemos sentir así, ¿no? ¿Quién se ha sentido como el profeta? ¿Hasta cuándo, Señor, no? Te he clamado, he pedido ayuda, y les pasa a veces que uno, como Habacuc, hay cosas por las que uno clama, y uno piensa, ¿no? Como que Dios no hace nada. ¿Le ha pasado? Claro. Lo experimentamos así como: Señor, te he orado tanto por mi país, te he orado tanto por la situación, a lo mejor en mi trabajo. Y como que a veces lo que experimenta uno, porque Dios nunca es que no haga nada, como que Dios no hiciera nada, no cambia la situación, ¿ya? Pero eso es porque nosotros queremos orar muchas veces pidiéndole al Señor que haga lo que nosotros queremos y no lo que Él tiene. Entonces, vemos al profeta aquí desconcertado, lleno de preguntas. ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo me haces ver violencia? ¿Hasta cuándo me haces ver iniquidad? ¿Cierto? Destrucción y violencia, ¿hasta cuándo, no? Y parece que el profeta, obviamente, no soportaba. Y en nuestra humanidad, que él también la tenía, ¿cierto? Pecador como nosotros, como que Dios fuera indiferente a veces. Nos pasamos ese rollo, ¿no? Como que Dios fuera indiferente cuando clamamos por algo. Nos pasa, ¿no? Y es porque Dios nos responde, por supuesto, según lo que nosotros queramos. Dios va a responder según su propio carácter y Él es bueno. Podemos confiar en que Él va a responder según su propio carácter. Entonces, el profeta sabía, ¿por qué el profeta se angustia aquí y le habla así? Porque el profeta sabía, al ser un profeta de Dios, y nosotros también tenemos que tenerlo claro, que toda desobediencia a la palabra de Dios trae juicio. Eso es lo que a veces nosotros nos olvidamos. Esta palabra que usted tiene en su mano es inquebrantable, ¿cierto? Trate de traspasarla usted, ¿la puede traspasar? Por supuesto, pero eso va a tener consecuencias, ¿no? Entonces el profeta sabía que había un juicio y por tanto le dice: Señor, como diciendo, detén esto porque si no el juicio va a ser demasiado grande. Miren cómo son los profetas de la antigüedad versus los profetas de hoy día, ¿no? ¿De qué hablan los profetas de la antigüedad? Arrepentimiento, de juicio, ¿cierto? De clamor. Nada que ver con los profetas actuales que hablan solamente de un concepto humanista de que al ser humano le vaya bien y sea prosperado, y no es algo netamente bíblico. Entonces nos damos cuenta que Habacuc, igual que nosotros muchas veces, ¿cierto? Pensamos que Dios no nos responde, ¿no? Y uno se da cuenta que no estamos exentos en la vida cristiana de pasar cosas difíciles, ¿no? Ya conocemos la historia de Job, dice que era un hombre justo, Job, de los más antiguos. Y tuvo una prueba, Dios mío, los que lo han leído, ¿cierto? Perdió todo. ¿Y Dios qué estaba haciendo? Probando su corazón. El mismo Abraham, cuando Dios le dice, por supuesto que no lo iba a consumar, pero le dice: a ver, quítale la vida a tu hijo. Así como el padre lo iba a hacer, que iba a sacrificar a su único hijo, ¿cierto? En la cruz. Y dice que Abraham fue tan obediente que estuvo a punto. El ángel le dijo: no, tranquilo. Solamente Dios quería probar que era un hombre obediente. Le agradó a Dios su obediencia. Por supuesto que no lo mató, ¿no? Pero tenemos que entender que nosotros muchas veces, igual que el profeta en el capítulo 1, ojo, porque el profeta tiene un cambio y nosotros deberíamos tener el mismo cambio de switch. Nosotros siempre queremos que Dios obre en nuestro tiempo, ¿cierto? Queremos que Dios nos conteste las cosas cuando nosotros queremos, y no es así.
Muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Nos pasa a todos, ¿cierto? Cuando yo estaba en el trabajo, ¿cierto? Tenía problemas a veces con personas o jefes. ¿Y cuál es la oración que hace uno? La típica. Señor, cámbiame el jefe. ¿Y Dios la va a cumplir? No, porque probablemente el jefe que Dios está poniendo es porque Dios tiene un tremendo propósito contigo, porque Dios está formando el carácter de Cristo en ti. ¿Te fijas? Entonces nosotros queremos a veces como pautear a Dios y Dios sabe lo que está haciendo. A lo mejor me hace bien ese jefe porque ¿sabes qué, Señor? Me enseña a ser más humilde. Me está formando a Cristo, me está formando el perdón. He aprendido a amar. Pero todos queremos como salir del problema, ¿no? Y como Habacuc, también nosotros pasamos muchas veces el principio de que pensamos que Dios, al ser tan benevolente, ojo con esto, como que Dios va a pasar por alto, ¿cierto? La iniquidad de los pueblos, no es así. Lo que pasa es que Dios es misericordioso. Pero recuerden que Dios no pasa por alto, ¿cierto? Cuando uno transgrede su palabra. Entonces, aquí es donde sale un versículo que después está en el Nuevo Testamento. El siguiente, por favor. Miren el 2.4. Este versículo está en Romanos y este fue el versículo por el que Martín Lutero se le abrieron los ojos y empezó la reforma. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Y uno dice, wow, 2500 años antes, Habacuc había hecho lo mismo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Más o pero, el justo por su fe. Aquí estamos llamados a ir nosotros por fe. No vemos al Señor, pero creemos en el testimonio de su palabra, ¿cierto? Eso es la fe. ¿Se acuerdan cuál es la definición bíblica de fe? La certeza, la convicción, la certeza de lo que se espera. No lo veo, pero lo espero. La convicción de lo que no se ve. Tomás, ver para creer. Incrédulo, le dijo el Señor. Tú creíste porque viste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí rápidamente les voy a mostrar 5 oráculos de maldición. Piensen lo que está pasando. El pueblo estaba yendo con mucha iniquidad. Habacuc intercede delante de Dios, le dice, Señor, por veces no escucharas la oración, ¿cierto? Pero Dios tenía un plan con todo eso. Y aquí hay 5 oráculos de maldición que el profeta dice que lo que iba a pasar con el pueblo. Yo les invito a verlo porque es fuerte esto, ¿no? Problemas que tenía el pueblo. ¿Saben lo que son los ayes en la Biblia? ¿Escuchado cuando alguno de los profetas dice, ay, no sé qué? Un ay es una advertencia fuerte que Dios está haciendo a su pueblo. Ay. Y hay 5 ayes. Si ustedes se fijan, parten todos con el ay, ¿ya? El primer ay que el profeta dice es con respecto al robo, ¿ya? Si usted encuentra que esto es parecido a Chile, sí estoy de acuerdo. Robo, dice, ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. Ay del que aumenta lo que no es suyo. O sea, Dios aborrece los robos, ¿sí? El que se enriquece robando. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Codicia. A Dios no le agrada la codicia, ¿no? O sea, a cualquier evento, ¿cierto? Yo quiero, aunque otros queden en la calle, tener para mis cosas, ¿no? Ay, el crimen. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. Ay de aquello, le está diciendo el Señor. Ay de aquel pueblo donde se hacen crímenes. Chile se está transformando en una nación de crímenes. Ya normales, como normal. No era así, ¿no? No era así antes. La crueldad dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezclas veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Y el último, la idolatría. Miren qué fuerte lo que dice. Ay del que dice al madero. Hay gente que le habla las cosas de yeso, pone su confianza en las estatuas, ¿se entiende? Eso es idolatría. Hay que el que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. Entonces nos damos cuenta que estos 5 ayes, ¿cierto?, describen las diferentes acciones pecaminosas que los babilonios cometieron contra las demás naciones, con la certeza de que Dios iba a juzgar a estos, ¿cuándo? En su tiempo. ¿Nos damos cuenta que en nuestras oraciones le decimos, Señor, pero ¿por qué no mañana de que descienda fuego y tú matas a este no sé cuánto, ¿cierto? Que está aquí dejando la crema en tal nación. Pero Dios lo hace en su tiempo, no lo hace en nuestro tiempo, ¿sí? Porque con todo Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con todo. Entonces, los ayes son advertencias, ¿cierto? Y uno ve que eso hoy día está en las naciones. Por eso que les digo que Habacuc vivía en una situación muy similar a la nuestra. Naciones llevas de robo, de codicia, de crímenes, de crueldad y de idolatría.
Qué curioso que en el capítulo 2 ya hable el justo por la fe vivirá, ¿no? O sea, la fe en Jesucristo. Entonces, Habacuc pasa de estar confundido, Señor, no entiendo por qué no escuchas mi oración, ¿hasta cuándo permitirás la maldad? Pasa a estar ahora estremecido. ¿Por qué? Porque el Señor le revela las advertencias que van a ir sobre el pueblo acerca de estos pecados. Pasa de estar confundido a decir, ahora estoy captando, Señor. O sea, este pueblo ha hecho crimen, robo, y tú los vas a corregir. Por favor, escúchame. Entonces, esta enseñanza nos hace comprender que no es que Dios no escucha. Muchos dicen, por ejemplo, y es entendible, ¿por qué Dios no hace algo en Venezuela, por ejemplo? ¿Cierto? Y uno se puede preguntar, ¿por qué Dios no hace en Venezuela? Tengan claro que Dios está al control de lo que está pasando en Venezuela. Pero ¿qué quisiera uno en su humanidad? ¿Por qué Dios no saca, ¿cierto?, a ese presidente? Pero Dios sabe lo que está haciendo, ¿sí? ¿Somos más sabios nosotros que Dios? No. Sí, humanamente, como dijera, salga eso, hay gente sufriendo. Dios dice, sí sé, pero yo sé lo que estoy haciendo. A veces Dios permite cosas que para nosotros no tienen sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos, por supuesto, son infinitamente más altos que los nuestros como seres humanos limitados que somos. Uno humanamente piensa que eso tiene lógica, pero Dios a veces extiende su misericordia porque tiene un propósito con lo que está permitiendo, ¿ya? Entonces, ¿por qué tiene que ver esto con la fe? Que justamente a este profeta le tocaba confiar en un tiempo donde todo estaba en contra. Y este es un tiempo para nosotros también de confiar porque estamos viendo una situación difícil a nivel mundial, ya no es país. Y aquí es donde se va a probar la fe de los cristianos. Ahí es donde se va a realmente ver el corazón de aquel que tenía su confianza en Cristo versus aquel que está dispuesto a arrancar. Perdóneme, pero tosí toda la noche. Entonces nos damos cuenta que es aquí donde, en las circunstancias donde nosotros podemos realmente darnos cuenta de algo muy importante que tiene que ver con que si nosotros conocemos a Dios. ¿Por qué es importante, por ejemplo, hoy día estudiar Habacuc? Porque eso nos hace conocer a Dios. Y finalmente cuando las cosas se ponen difíciles, y aquí donde yo les desafío a por qué que lean la Biblia y la estudien bien, porque el pueblo de Dios necesita conocer a su Dios. Yo necesito conocer en quién yo estoy poniendo la fe. Y yo solamente conozco a Dios en la Escritura. Por supuesto es lo que va permitiendo en mi vida, pero principalmente la base de mi conocimiento de Dios está en la Escritura. Generalmente la gente que pasa pruebas en fe es porque conoce a su Dios. Aún esté pasando cosas que uno dice no tiene sentido, pero dice yo conozco a Dios. Dios hizo algo parecido con Job. ¿Se fijan? Dios extendió tal cosa. Dios esperó a Nabucodonosor. Dios le advirtió a Nabucodonosor, pero no lo juzgó al tiro. Entonces uno dice, cuando yo conozco la Biblia y conociendo a Dios, por tanto eso me va a ayudar mucho. Cuando yo pase algo difícil, decir, conozco a Dios. Yo sé que Dios no está haciendo algo malo en tu vida. Yo sé que Dios no está permitiendo algo por dañarte. Dios está permitiendo algo por tu bien. Que tú puedes no entenderlo, pero Dios lo está haciendo para tu bien, para tu formación, para tu carácter, ¿cierto? Para que tu fe madure. Nos gustaría la Bilsipap, ¿cierto? Buscar al Señor y que todo ande bien. Pero eso no es Biblia, eso no es cristianismo y eso no es verdad, ¿no? Mientras estemos en este lado de la gloria. Por supuesto que en el cielo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces es importante que nosotros conozcamos a Dios. Volvamos ahí al versículo. Entonces nos damos cuenta que, y esto es lo que debe pasar en nosotros. Habacuc parte de ser un profeta confundido. ¿Hasta cuándo, Dios? No es casual que el Salmo 13, si alguien me ayuda, no estoy seguro. El Salmo 13, el salmista hace la misma oración. No estoy seguro si es el 13, si alguno lo puede buscar, solo uno. ¿Hasta cuándo, Señor? La misma oración que hace Habacuc la hace el salmista, si la pueden buscar, creo que en el Salmo 13. No es casualidad que a veces nos sintamos confundidos, ¿ya? Por nuestra mente. Entonces Habacuc pasó de ser un profeta confundido, y eso es lo hermoso, porque quería explicarle la historia, porque no es que Habacuc llegue y diga esto, ¡uy, qué bonito el hombre!, ¿cierto? Aunque me quede en la calle y no tenga comida, yo me alegraré en el Señor. No, fue un hombre que partió primero confundido, decirle, Señor, ¿qué está pasando? Luego, al conocer a su Dios, al experimentar los juicios que venían, que la misericordia de Dios se iba a extender, ¿cierto? Pero que Dios finalmente iba a hacer un juicio, por tanto, no era que Dios fuera indiferente, sino que los planes de Dios son perfectos, ¿sí? Dice, ¿hasta cuándo, Señor,
olvidarás para siempre. No lo tengo anotado, pero ve el Señor. El Salmo 13. Salmo 13:1 dice: ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? ¿Se dan cuenta cómo la misma oración de Habacuc es la misma oración del salmista y puede ser nuestra misma oración? Y yo les pregunto, ¿y está mal esa oración? ¿Está mal? No. Nos podemos sentir a veces así: Señor, ¿hasta cuándo tú permites esto? Señor, está todo difícil. ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo esto? Pero lo importante, esa oración es válida, pero lo importante es que no nos quedemos ahí. Que seamos como Habacuc, que pasó de ser un profeta confundido, ¿hasta cuándo? Vivir un proceso, entender que Dios le habla, ¿cierto? Comprende los juicios, sabe que Dios está esperando porque tiene un propósito y pasa de la confusión a ser un profeta confiado. Ustedes ven, es como decir, hay dos personas aquí, este es el mismo que estaba hablando en Habacuc 1, ¿hasta cuándo, Señor? Y ahora dice, ¿saben qué? Después de entender tú, mire, aunque la higuera no florezca en el país, aunque no pasara nada, Señor, ¿sabes qué? Yo me voy a alegrar en Jehová. Que Dios nos permita tener el mismo cambio que tuvo Habacuc, que cuando estemos confundidos por algo, podamos buscar a Dios, tener una respuesta de Él para que nuestra confusión, igual que el profeta, se transforme en una confianza. Este pasaje es muy conocido y muy bonito, pero qué bueno conocer la antesala, de dónde viene, de una confusión inicial. Casi como que no te conozco, ¿por qué no responde? ¿Eres indiferente a mi clamor, Señor? No, tranquilo. Dios no es indiferente a tu clamor, Él sabe lo que hace. Él tiene su tiempo, Él es misericordioso, sus tiempos no son los nuestros, sus caminos no son los nuestros. Sus pensamientos no son los nuestros. ¿En qué puedo confiar? Lo que dice su palabra. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Que Dios nos dice: yo tengo pensamientos de paz contigo y no de mal, conforme al fin que esperas. Y así miles de versículos. Decir, Señor, está bien, todo lo que tú estás permitiendo, por más que no tenga sentido para mí, yo puedo confiar en que tú lo estás haciendo para mi bien. Y efectivamente, cuando miramos para atrás las cosas difíciles que hemos experimentado todos nosotros en el Señor, nos damos cuenta que Dios le hizo para bien. Muchos maduramos, crecimos, aumentamos nuestra fe, aprendemos a ser más pastorales, aprendimos a ser más amorosos en medio del dolor. Ahí cuando uno cambia, ¿no? No nos gusta, pero en medio de las situaciones difíciles cuando el corazón cambia. ¿Dónde se forma bien la perlita, el diamante? ¿Con crema? No, con la lija. La madera, ¿dónde se queda hermosa? Duele. Y el diamante debe ser pulido, ¿cierto? Bueno, nosotros también. Las cosas duelen para que nosotros realmente resplandezcamos. Nunca los cambios son sobre la base de la miel, son sobre la base de cosas difíciles, pero recuerde siempre que tal como Dios lo hizo aquí en este pasaje de Habacuc, también lo hará por nosotros. ¿Y saben por qué Él habla de esto? No es casualidad, es porque en ese momento la economía de Israel era eminentemente agraria. Entonces no es casualidad que Él se ponga a hablar de eso. O sea, es como decir, la seguridad de Israel estaba en su agricultura. Entonces el profeta dice, entendiendo eso, que importante el contexto, entendiendo eso, que él dice, mira, aunque la higuera no florezca, ni en las viñas haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas la majada, o sea, no haya nada, no haya ni vacas. O sea, Israel se quedara sin su seguridad. Con todo, yo me alegré en Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de mi salvación. Qué bonito, ¿no? O sea, ver un profeta que era un hombre de Dios, que parte confundido, pero después de obtener una respuesta de Dios que a veces no le conforma, pero entender más bien el propósito de Dios, pasa a decir, ¿sabes qué, Señor? En realidad tú sabes lo que haces, tuyos son los tiempos, y aunque tú nos quitaras la seguridad mayor de Israel en ese tiempo, que era la agricultura, yo me voy a alegrar en ti, porque eres mi Dios. ¿Se acuerdan cuando Job queda sin nada? Dice la Biblia que él, miren la reacción de Job, se queda sin nada. Y digo, Señor, a veces por cositas, así que pasan, yo me enojo, ¿no? Se queda sin nada Job. Y él dice que se postra y dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Eso es fe, ¿se entiende? No decir, Señor, tú eres Señor, tú sabes lo que haces, pero bendito sea tu nombre. Y cuando Job se quedó sin nada, dice que se postró sobre la tierra y adoró. ¿No es fe eso? Claro, tengo claro a quién conozco. El Señor sabe lo que está haciendo, pero yo lo adoro. Qué importante es conocer a mi Dios. O sea, nada de lo que pase sea como dice Pedro, que ninguna dificultad a ustedes le parezca como que algo extraño ha pasado. Si yo conozco a mi Dios, sé que las cosas que vienen están bajo su control. No un día decir, Señor, ¿qué pasó aquí?
No, conozco a Dios y sé que puede pasar esto, sé que puede pasar lo de Job, que puede pasar lo de Pedro, que puede pasar lo del apóstol Pablo que estuvo en la cárcel, conozco a mi Señor. Pero sé que a todos ellos Dios dio vuelta la situación para enseñarles algo. Eso es conocer a Dios. Entonces que no nos pille en tiempos de confusión una fe delgada, una fe flaca, una fe falta de hambre, sino una fe gruesa. Es decir, Señor, bueno, aquí estoy. Lo que me toque pasar, yo voy a poner la confianza en ti y que seamos como Habacuc. Señor, ¿sabes qué? Puede ser un tiempo donde todo esté como mal, pero en vez de amargarme, yo me voy a alegrar en ti. Porque quizás tú estás probando mi corazón, tú estás probando mi fe. Todos andamos contentos cuando las cosas andan bien y algo natural, ¿cierto? A nadie le gusta, pero cuando las cosas andan mal, decir, bueno, Señor, ahí es donde se prueba la fe y nuestro realmente agradecimiento con Él. Tú sabes lo que haces, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este pasaje, porque el punto fuerte de Israel era la agricultura. Por eso que Habacuc habla de eso. Bien, entonces, vamos a la parte final. Quiero que leamos junto el Salmo 33 para terminar. Si ustedes se fijan, tal como el pueblo de Israel confiaba en la parte agraria, en la agricultura, su economía, el dinero siempre ha sido un punto de confianza para todos los países, ¿no? Claro. En toda la época, ¿o no? Entonces, cuando usted se da cuenta que la economía moderna hoy día, lleguemos a lo de Habacuc hoy día, está basada en las inversiones, ¿cierto? La bolsa de valores, el precio de los combustibles, el turismo. Pero cuando Dios se propone juzgar a la generación actual, tenga por seguro que el Señor va a hacer exactamente lo mismo. ¿A qué le pegó Dios al pueblo de Israel? Donde le dolía, donde estaba el Dios dinero, la agricultura. Tenga por seguro que el COVID ¿a quién le pegó? Al Dios dinero. Y hoy día cuando Dios permite cosas en todos los países, ¿a quién le está pegando? Al Dios. Porque o tenemos la confianza en Dios, o tenemos la confianza en el otro Dios con minúscula que se llama dinero. Hijos de Dios, entonces, si conocemos a Dios acerca de lo que pasa en Venezuela, lo que está pasando en Chile, si nosotros conocemos a Dios, nosotros podemos estar seguros que de Dios nadie se burla. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. O sea, nunca piense que este hombre está haciendo perversidades y como que Dios puede ser burlado, ¿no? Gracias, hermano. Si nosotros conocemos a Dios, sabemos que el Señor no se le va una. Lo que pasa es que el Señor es misericordioso y espera, ¿no? Pero es lo mismo, Dios va a aceptar un duro golpe también al Dios dinero de este mundo, porque era el mismo problema que había con Israel, tenían su confianza puesta en el dinero de la situación agraria, nosotros también. Entonces, aun cuando las bolsas se vayan al suelo, usted entienda que eso es propósito ¿de quién? De Dios. ¿Se fija? No diga, Señor, se está yendo a la punta del Cerro Chile y me voy a ir a Alemania. Entonces usted no conoce a Dios. Dios le va a pegar el golpe allá a la economía. Si Dios le pega un golpe a nuestro país, a nuestra economía, a nuestro continente, dígale, Señor, gracias. Tú te le estás pegando un golpe al Dios dinero para que nuestra confianza se vuelva a ti. No dependemos de las bolsas de valores. Mateo 6, léalo usted. Dice, yo no quiero que ustedes vivan como los gentiles, que andan siempre preocupándose que no tienen para comer. Ustedes vivan como hijos. Yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. Y es así. Tiempos de dificultad el Señor nos ha dado, no nos ha faltado. En tiempos del COVID, que la cosa se puso cruda en todos lados y aquí también, Dios nos dio. A veces justo, estrecho, pero Dios nos dio. No nos faltó para comer. Pero muchas veces Dios le tiene que pegar al dinero, ¿por qué? A las economías, ¿por qué? Porque el ser humano, dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Dios no se equivoca. ¿Cuál es la raíz de todos los males? No el dinero. El amor al dinero, el cual codiciando muchos se extraviaron de la fe. El amor al dinero puede ser que una persona se extravíe de la fe. Jesús dijo, ustedes no pueden servir a dos señores, porque amarán al uno y aborrecerán al otro. No pueden servir a Dios y al mismo tiempo al dinero. ¿Por qué hablo tanto del dinero? Porque Dios sabe que el Dios de este mundo es el Dios dinero, donde la gente pone la confianza. Leamos el Salmo 33 juntos, ¿les parece? Para terminar, dice la palabra de Dios. Les pido perdón, pero he estado tosiendo toda la noche. Por pura gracia estoy aquí, dándolo todo, ¿no? Pero estoy con la voz muy mala. Salmo 33, voy al tiro. Acerca de esto mismo, ¿no? Dice la palabra de Dios en el Salmo 33. ¿Me sigue usted hasta ahí? Dice,
Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Miren lo que va diciendo. Él ama la justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová, miren, hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Este salmo es hermoso porque usted aquí va conociendo a Dios, así es Dios. A Él no se le va nada. Él dice, tiene sus ojos puestos sobre los que le temen. Nadie puede a Él frustrarle los planes, ¿cierto? Las naciones. Todas las cosas que dice acá. El rey no se salva por el ejército que tiene, ¿no? El Señor maneja todo. Pero qué hermosa la esperanza que nos pone siempre. Aún habla de las naciones, de mucho de lo que estamos hablando de Habacuc, pero Él dice que nuestra alma espera en Jehová. Esperemos, si la cosa anda mal, espera en el Señor. Que tu fe no se caiga en ese momento, que tu fe no se quiebre, espera. La fe también es una espera activa, ¿no? Nuestra ayuda y nuestro escudo es el Señor. Sea tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti. Cuando nos toca vivir cosas difíciles, nosotros necesitamos aprender a esperar en fe, sabiendo que Dios tiene el control de lo que está haciendo. Sea eso para usted una cataclisma personal, familiar, o algo que vivamos a nivel de país. Yo le quiero dejar de regalo ese Salmo 33. Le ayuda a conocer a Dios. Tiene muchas cosas del carácter de Dios, ¿no? Y respecto de lo que su pueblo tiene que hacer en este tiempo, ¿no? Y que usted pueda también meditar en ese Salmo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Entonces, hijos de Dios, en tiempos de confusión como los que estamos viviendo, de sufrimiento, los creyentes estamos llamados a esperar como esperó el profeta. Él esperó en Dios. Nosotros queremos soluciones rápidas, todos, ¿no? Pero Dios, como dice alguien, no es un Dios de microondas, no es un Dios rápido. El Señor toma el tiempo que Él quiere. ¿Pero en qué tenemos que esperar? Ojo, ¿en qué específicamente? En su misericordia. Hay varios pasajes que hablan de esperar en su misericordia. Él tiene misericordia. Esperemos en su misericordia. Podría quedar un cataclismo, pero yo espero en tu misericordia, Señor. Pase lo que pase, cualquier cosa que venga, yo espero en tu misericordia, ¿sí? Dios necesita probar nuestra fe y nuestra fe debe estar puesta también en esa seguridad de que Dios es misericordioso. A veces no importa cuánto duela. Vemos en la Biblia muchos ejemplos que probar la fe no fue algo fácil, ¿no? No importa muchas veces el sufrimiento que vamos a pasar en esta vida, porque nos espera una eternidad donde no hay llanto, sufrimiento, gracias Señor, ¿no? Aquí a veces tampoco es que lo pasemos tan mal, ojo. No podemos ser tan víctimas, ¿no? Tampoco es que lo pasamos tan mal. Pero en este mundo no esperemos aquí la felicidad, ¿se entiende? Dios nos prometió aquí la felicidad, dijo: en este mundo van a tener aflicción, van a tener guerra, van a ser perseguidos. Nos dijo la verdad. Esperemos con esperanza el otro lado de la gloria. Aquí sobrevivamos, tratemos de vivir una vida agradable al Señor, pero no tengamos una noción antibíblica de pensar que aquí es la felicidad. Aquí no hay felicidad. La felicidad es al otro lado. Pero no nos olvidemos también lo que dice el Salmo: Dios es justo, Dios es benevolente, Dios es soberano, Dios tiene el control de todo. Piensen que Dios tiene el control de cada molécula, de cada átomo.
¿Cuánto más Él tiene el control de lo que usted a veces y muchas veces está nervioso, nerviosa, inquieto, inquieta? Falta de fe. En Él confiamos. Y como dice Habacuc, y lo reafirma después el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que es el gran versículo por la que viene la reforma, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivimos? Por fe. Aunque yo no entienda completamente el plan soberano de Dios, el justo por la fe vivirá. Quiero invitarle a que oremos en esta noche. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque en este tiempo tan breve también podemos ver e ilustrar la historia completa del profeta Habacuc. Gracias porque él se mostró como un hombre transparente. Hizo oraciones de confusión. ¿Hasta cuándo, Señor? Pareciera que a veces tú no escuchas mi clamor, lo que yo te digo de mi vida, de la situación de mi país, de mi familia. Pero es cierto que yo no entiendo todo el panorama, Señor. Soy un hijo tuyo, un ser humano limitado. Pero qué importante es cuando Dios nos habla. Por eso debemos buscar su palabra, su presencia, su intimidad. Cuando Dios nos habla, pasamos de ser personas confundidas a personas confiadas. Ya, Señor, ¿sabes qué? Aunque no resultara nada, yo te amo a ti, Señor. Tú eres mi confianza, tú eres mi fortaleza y con todo yo me alegraré en ti. Padre, te alabamos en esta noche. Cambia nuestro corazón. Si alguno está viviendo problemas de fe, ayúdale, Señor, porque la fe necesita ser probada. La fe se prueba en cosas difíciles, no se prueba en cosas fáciles. La fe se prueba en la adversidad, la fe se prueba en la confusión, la fe se prueba justamente cuando las cosas parecen que se van a quebrar completamente. Ahí se va a probar mi fe. Yo confío en ti porque te conozco, Señor. Te conozco, Señor. Y sé que tú, como sostuviste en tu tiempo, en la antigüedad, a tus hijos, a tu pueblo, yo sé que me vas a sostener en tiempos de mucha dificultad. No dependo de un gobierno, no dependo de una economía, no dependo absolutamente de nada. Yo dependo de ti, Señor, porque tú eres el dador de la vida. Tu palabra dice que tú eres quien nos alimenta, que toda buena dádiva viene de ti, Señor. Y es la forma que tú quieres que nosotros vivamos, que nosotros confiemos en ti. Tu corazón se agrada cuando tus hijos confían en ti, pase lo que pase, vivan lo que vivan, experimenten las dificultades más grandes. Cuando tus hijos confían en ti, tu corazón se agrada. ¿Sabes por qué? Porque Dios es digno de confianza. Él no tiene ni siquiera un centímetro, un ápice de desconfianza. Él es completamente digno de confianza. Y nosotros entonces le hacemos confiable. Al creer en Él estamos reafirmando su carácter, porque Dios no cambia. Él es fiel con nosotros. Gracias por este tiempo, por escuchar esta palabra. Aumenta la fe en tu pueblo, Señor. Aumenta la fe porque vienen tiempos aún más difíciles y nuestra fe va a ser probada. Pero gracias porque hemos puesto la fe en aquel que ha prometido la vida eterna, en aquel que es verdadero, en aquel que es fiel, en aquel que volverá por su iglesia, en aquel que no miente. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y cumplirá, porque Él es Dios. Y ayúdanos a ver las dificultades de la vida, entendiendo que tú eres soberano, tienes el control de todo el panorama que nosotros no tenemos. Y eso tú lo haces para que nosotros aprendamos a no ver, pero a confiar, estando seguros que tú manejas absolutamente todas las cosas y tienes un propósito bueno siempre para los que te aman, Señor, y para los que creen en ti. Gracias por esta noche, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús.